¿Les asusta? Sí, tira para la corrección de los... Bueno, ahora es cuando vamos a ver en vivo exactamente cómo se resolvía el parcial. ¿Sí? ¿Le parece bien? ¿Prefieren que no? Bueno, lo que nos está pasando últimamente en los últimos cuatrimestres es que la gente dice, no queremos ver eso que yo lo grabo en mi casa y se lo subo como videíto, ¿sí? Si fuera un segmentito, 10 minutitos de cómo se corregía el parcial, cuáles son los errores más comunes, ¿sí? Y nada, un poco de anticipación a lo que va a ser la corrección para el viernes que viene, ¿sí? Lo importante, siempre tomen lo que es una fecha de examen como una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, ¿sí? Hoy se enfrentaron contra la hoja y dijeron, bueno, ¿qué sé, qué no sé? Verán el video y después sáquense todas las dudas con nosotros que puedan, ¿sí? Lo mismo, el viernes que viene le vamos a dejar nuestras notas respecto a qué errores comunes vimos y qué determinaciones tomamos respecto a ese tipo de errores, si está bien, si se resta puntos, si está mal, lo que sea. Y después, como siempre, si ven que hay algún error en nuestra apreciación en el momento de poner las notas, nos pueden venir a consultar, eso no hay problema, ¿sí? Siempre pueden venir. Ese me parece que la persona que me corrigió acá cometió un error, o en la página decía que esto restaba tanto y restó más, lo que sea, nos pueden venir a consultar, ¿sí? Dicho eso, empieza la clase. Vamos a estar empezando a ver lo que es tema de hash, que va a estar Facu y Francisco, ¿sí? El criterio de aprobación en general son 2 ejercicios bien de los 3. El ejercicio tiene que esté bien, significa que está mejor que regular. Un ejercicio regular es que no alcanza la aprobación del ejercicio. Un ejercicio puede estar bien, bien menos, bien menos, bien menos regalito, pero si no está por lo menos bien, no está bien el ejercicio y con 2 ejercicios bien se aprueba. Bueno chicos, hoy vamos a estar haciendo un repasito medio corto, va a ser tranquila la clase dentro de todo. Y vamos a estar viendo lo que sería hash, que lo vieron el lunes con Martín. Y para que no sea muy pesada, vamos a estar hablando bastante por arriba, como un resumen de lo que fue hash. Así que empecemos. ¿Qué era un hash? Primero que nada. ¿Qué nos acordamos que nos dijo Martín? Que era un hash. Ok. Una clave. Sí. Ok, nosotros lo que tenemos es una estructura que tiene muchas claves a la que nosotros asociamos un valor y podemos acceder en tiempo constante, o sea, no de uno, a ese valor mediante la clave. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente, esta es la definición medio formalizada, que bueno, aloja un par clave-valor y bueno, podemos, como dije, acceder en tiempo constante. Esto se hace con una función de hashing, que lo que hace es utilizar un montón de operaciones y cosas matemáticas que en este momento no nos interesan y son muy complejas, y a partir de esto te devuelve una posición donde encontramos el valor. Bueno, para los amigos, un hash es básicamente un quilombo donde yo puedo encontrar los valores y sé dónde está todo. Así que bueno, esto es más o menos un esquema de cómo funcionaría un hash. Nosotros tenemos una clave, no sé, podría ser una palabra, podría ser un número. Entonces, con esa clave la hasheamos con una función, se procesa y se mapea directamente a la estructura. En la estructura nosotros podemos buscar a partir de nuestra clave un valor que nosotros queramos alojar. Puede ser cualquier valor, podría ser una pila, una cola, podría ser un número, lo que sea. Así que bueno, esto por ejemplo es una función de hashing, de lo que les estaba hablando. Son bastante complicadas, no traten de entenderlos, no traten de buscarle la vuelta. Esto es una función de hashing clásica y después, bueno, tenemos la mejor función de hashing que siempre va a ser la que menos se entienda, como por ejemplo la letra de un doctor, que es una función de hashing. Así que bueno, vamos a ver los tipos de hash ahora, más o menos un poco un resumen de lo que anduvieron viendo. Así que empezamos con el hash cerrado que se los va a presentar Francisco. Sí, yo soy Frank, cualquier pregunta que tengan, levanten la mano o algo y digan. ¿Se acuerda alguno más o menos qué es el hash cerrado? Que tiene... Sí. Bien, o sea, él está diciendo de tener una estructura de datos, un arreglo, en el cual vos guardás en cada celda varias cosas. Sí, la clave, el valor y un estado. Que este estado te dice si está vacía esa celda o está ocupada la celda.
Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien se acuerda algo? Bueno, bien, eso es lo más principal. Acá tienen algunas. Es un arreglo continuo que tiene todas las posiciones para abajo de toda la vida. Después tiene una función de hashing que te distribuye en tu arreglo. O sea, agarra una clave que vos le pasás y te la mete en ese arreglo. Siempre la idea es que siempre te la meta al mismo lugar, ¿no? Después, bueno, esto que dijo el compañero, de una celda guarda una clave de dato. Después tiene una asignación de elemento circular. O sea, si vos llegás al último elemento, si vos estás yendo para abajo y llegás al último elemento de tu arreglo, vuelve para arriba y vuelve al primero, de vuelta. Joya. Ahora vamos a ver un toque cómo se guarda. Entonces, vos primero lo que haces es agarrar la función de hashing, le tirás la clave y te devuelve un número completamente random. Y vos lo tenés que hacer en módulo con el tamaño de tu arreglo. ¿Por qué? Porque vos querés que siempre entre en tu arreglo, ahí adentro, así vos lo guardás. Entonces ese módulo es siempre muy importante. Hay algunas funciones de hashing que te lo hacen solas, que te piden a vos el largo de tu arreglo y vos se lo pasás y te devuelve un número, o hay veces que te devuelve un número random y ustedes tienen que agarrar y hacerle el módulo con su tamaño y ahí meterlo. Tengan cuidado cuando vayan a buscar una para el TP o algo, que de hacer eso bien, porque si no se las meten en cualquier lado. Después, bueno, asumamos que te da 722 esta función. Le hacemos este arreglo que tenemos acá al costado, tiene 5 de largo, entonces te queda 2. Bueno, directamente agarrás y en esa celda pones 2 y decís que está ocupada. Entonces, después, si hay una colisión, ¿alguno se acuerda qué hacemos cuando hay una colisión? ¿Cómo? Cualquiera. Ojo, la redimensión es en casos en el que esté tu arreglo bastante lleno. Si hay una colisión no significa siempre que vos tenés que redimensionar. Después, no me acuerdo si Martín ya lo dijo o lo va a decir después, hay un par de hay un par de números que va a recomendar más Martín, que es para saber cuándo conviene redimensionar, por el hecho de que cuando vos ya tenés muchos valores, ya está ocupada casi toda tu tabla, vas a empezar a tener muchas más colisiones porque está casi todo ocupado, entonces va a caer donde ya hay cosas. Ahí sí te conviene redimensionar. Pero si vos tenés justo dos cosas y las dos porque la función de hashing lo quiso cayeron en el mismo lugar, no tenés que redimensionar. Perfecto, genial. Entonces, lo que él dijo, ¿cómo lo guardás cuando hay una colisión? Haces lo mismo que siempre, ponele que J te da justo el mismo valor que le daba X, 722, y se quiere guardar en ese lugar. Bueno, buscamos la primera posición del arreglo en el que no haya algo. Entonces, intentamos ir acá, a la X, no podemos, está ocupado. Bueno, vamos al que sigue. La A también está ocupado. Bueno, vamos al tercero. Ahí está vacío, perfecto. Metemos tranquilamente nuestra J. ¿Se entendió? Genial. Si es que está borrado, eso lo vamos a ver después. Eso lo va a dar después ese. Después se va a ver. Sí. Y en caso, lo que tiene la estructura circular es que asumamos que donde está la J ahora había un valor, lo que iba a hacer era saltar de vuelta arriba de todo y buscar desde la W para abajo. E iba a encontrar el lugar ahí que estaba vacío. O sea, si llega abajo de todo y está el último ocupado, salta y vuelve al principio de todo. Bueno, entonces, conclusiones. Por ahora, solo vacío ocupado, lo de borrado todavía no. Y después, bueno, al guardar un elemento nuevo, iterás hasta buscar un lugar que esté vacío. Esas son las cosas más importantes generalmente del hash, hasta que, bueno, se vea lo de borrados, que lo va a dar ese en un rato. Entonces, bueno, ahora lo dejo con Facu. Bueno, hash abierto. ¿Qué nos acordamos del hash abierto? En general. ¿Cómo? Sí, en cada posición de arreglo vamos a tener listas enlazadas. Entonces, esas listas enlazadas van a alojar los datos cada uno en cada nodo. ¿Y qué pasa? Nosotros en lo que tenemos siempre... ¿Qué? ¿Alguien preguntó algo? Ok. La función de hash funciona de la misma manera, asigna posiciones y en esas posiciones nosotros vamos a ir generando listas donde vamos a ir agregando datos a medida que vamos avanzando, claves y datos. Entonces, nada, lo que tendríamos que fijarnos acá es si caemos en una posición donde ya hay una lista, alojamos ahora una clave nueva con un dato en esa lista, ¿no? Se hace exactamente lo mismo, solamente se apendea el elemento como siguiente de la lista. Bueno, y entonces, como no tenemos ningún atributo, ningún vacío, ni tampoco ocupado y demás, eso lo hace la lista por nosotros. ¿Se acuerdan que nosotros en la lista tenemos el está vacía y demás? Y esas cosas, eso sería lo que nos deja ver si una celda está vacía o no.
Después, bueno, con el tema de que si nosotros guardamos en una misma clave un dato distinto, ¿qué es lo que pasaría? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué deberíamos hacer en un hash abierto? Si nosotros agarramos una clave que nosotros ya le habíamos guardado algo antes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo tendría que comportarse? No, o sea, nosotros en una clave podemos tener un solo valor asociado. Entonces, ¿qué vamos a hacer si le metemos un valor nuevo? ¿Cómo? Bueno, simplemente lo que haríamos sería reemplazar el dato, lo pisamos al dato, que ya estaba en la lista de esa clave, en el nodo de esa clave, y ahí ya está, o sea, va a tener el dato nuevo y vamos a poder seguir usando el hash. Ahora, con el tema de la clave, por estar en Go, lo que nosotros tenemos que tener es una consideración particular que tiene que ver con el lenguaje, que es una constraint o, bueno, una restricción que nos da el lenguaje, que tiene que ser un genérico comparable. Porque con esto nosotros vamos a poder utilizar la función de hash de forma correcta, ya sea un número, ya sea un string o lo que sea, el tipo de la clave tiene que ser un genérico comparable, que es una interfaz que se cumple en Go, básicamente. Así que bueno, hay muchas aplicaciones de hash. El hash lo podemos usar en muchas cosas en el mundo de la informática. Ahora, ¿a quién se le ocurre una aplicación de hash, por ejemplo? Ok. Sí. Ok, sí, es un caso válido. Podríamos contar cosas, podríamos acceder a información, por ejemplo, qué sé yo. Tenemos un usuario en una página web, por ejemplo, está registrado y nosotros podemos guardar el nombre del usuario y una contraseña asociada, ¿no? Como valor. La clave sería el nombre del usuario y el valor la contraseña. Y después, bueno, hay un poco más de aplicaciones que tenemos en el mundo de la informática que tiene que ver con encriptación de contraseñas y cosas un tantito más avanzadas para base de datos, para verificar integridad de archivos, que se va fijando por bloques si las cosas están bien cuando recibe un archivo de un lado en una descarga. Y bueno, otras cosas, el cacheo de datos es algo que también se utiliza, que bueno, cuando ustedes entran al navegador y van a buscar una cosa, ustedes hay veces que ya les escribe automáticamente algo. Bueno, eso está guardado en la caché. Y bueno, entonces pueden acceder en OD1 a información que ya guardaron en un pasado. Así que bueno, eso sería por ahora lo que les queríamos presentar. Sí, decime. En blockchain, sí. Para las cadenas de blockchain lo que se hace en una red es guardar, o sea, sí, con un código de hash se guardan los bloques de blockchain, propiamente dicho. Así que bueno, por ahora les vamos a mostrar esto y ahora un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio medio corto de hash como para que sentemos la idea y no va a ser muy complicado. ¿Se va a presentar, Francisco? Yes. Lo más piola que tienen que saber de hash es que eso de uno. O sea, lo que tiene es que eso de uno, así que siempre, generalmente que necesiten algo rápido, la idea es meter un hash. De alguna forma intentar meter un hash porque te hace todo mucho más rápido. Así que, generalmente, en esos casos, siempre piensen. Es muy usado. En entrevistas de trabajo, muchas veces, la respuesta es hash. Te dice, hace esto. Bueno, ¿cómo lo puedes hacer más rápido? Hash. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejercicio que se llama, bueno, repetido más de la mitad de las veces. Esta es la consigna. Dice, implementar una función ODN que reciba un arreglo y su largo, y que devuelva true o false de acuerdo a si existe un elemento que aparezca más de la mitad de las veces. Justificar el orden de la solución. No sé si se entendió bien, pero acá pueden ver un par de ejemplos. Por ejemplo, el primer caso, que tenés 1, 2, 1, 2, 3, no hay ningún elemento que aparezca más de la mitad, tenés el 1 y el 2 que aparecen 2 veces y es un arreglo largo 5. Después en el tercer ejemplo, tenés el 1 que te aparece 4 veces y el arreglo y es 6 la longitud. Así que ahí te tiene que dar true. Bueno, ¿a alguno se le ocurre alguna idea? Cuando se recorre, se podría guardar como clave
Bien, bien, eso con un hash. Perfecto. Bueno, el compañero acá dijo la idea que está perfecta. Primero vamos a tirar un par de ideas un poco más de antes de saber lo que es un hash para como ir viendo qué es en lo que te impacta. Entonces, una de las ideas es, bueno, recorremos todo el arreglo y por cada uno de los elementos que hay, bueno, digo, tengo este elemento, recorro todo, lo cuento, recorro todo el arreglo, cuento cuántas veces apareció, si apareció más de la mitad, genial. Si no, paso al siguiente elemento. Eso es ODN cuadrado, porque por cada uno de los elementos vas a recorrerte toda la lista. Así que esa idea no va porque piden ODN, muy lento. Después, otra idea es, lo ordenamos con cualquiera, hacemos merge sort, quick sort, y después, como están todos consecutivos, simplemente vamos siguiendo y sumando. Eso te queda ODN log n, porque cualquier ordenamiento te queda de esa forma. Después, bueno, este también se puede hacer por división en conquista, está en la guía, bastante complicado, pero se puede. Y después, bueno, la cuarta, que es la que dijo el compañero, es vamos contando la cantidad de apariciones de cada elemento en un TDA y vemos si algún elemento aparece más de la mitad de las veces. Entonces, bueno, ¿qué TDA? Claramente el hash. Porque ¿cuál es la idea? A ver, ahí está. La idea es crear un hash y ir iterando y por cada elemento de la lista que agarramos lo metemos en el hash. Metemos ese elemento en el hash y metemos el contador una vez porque apareció. Y después, bueno, pasamos al siguiente elemento. Si ya está en el hash, le sumamos una aparición, o sea, ya apareció una vez más. Si no está, lo agregamos y le ponemos uno. Y así, seguimos. Por cada elemento lo agregamos al hash, si ya está, le sumamos uno. ¿Se entendió más o menos cuál es la idea? Sí, coño. Entonces, bueno, más o menos este es el código, no sé si se lee bien. Primero nos creamos el hash, como cualquier estructura. Después, bueno, vamos recorriendo el arreglo y si pertenece, bueno, hacemos que veces sea la cantidad que hay en el hash más 1. Y si no, hacemos contador.guardar, bueno, si no, veces es 1 porque lo inicializamos ahí arriba y bueno, guardamos ese número que es veces. Después, bueno, vamos chequeando, si veces es más de la mitad del arreglo, directamente devolvemos true. Bien, ¿saben cuál será la complejidad de esto? ¿Se les ocurre? ¿Por qué da un número, por qué da bien y no da cualquier cosa? No. Bueno. ¿Cómo? Bien, ¿pero por qué? Bien, entonces primero crear hash. Bueno, estas son las cosas. Después primero tenemos que crear hash. Que crear hash es OD1. Eso, bueno, es crear una estructura de datos. Después tenemos el for. Este for es medio un quilombo, porque ya cuando tenés un for ya empezás a ver mínimo ODN, porque estás recordándote todo el arreglo. Entonces, adentro, ¿qué tenés que tener? Bueno, tenés todas estas operaciones que pertenecen al hash, que es punto pertenece, punto obtener y punto guardar, que todas esas operaciones, como estamos hablando de hash, que es hermoso, es OD1 siempre. O sea, lo amortizamos a OD1 porque la función de hash lo permite. Entonces, como todo esto es OD1 y recorremos, hacemos esto por cada uno de los elementos del arreglo, te queda ODN. ¿Se entendió? Bueno, genial. Ese es todo el ejercicio. Ahora, ese. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, entonces la parte que me tocaba a mí hoy de la práctica era la parte de hash de bajas. Hasta el momento vieron con los chicos, ¿sí? Un hash abierto o un hash cerrado. Pero cuando ustedes le preguntaron qué era lo que podíamos hacer cuando borrábamos algo, por el momento lo esquivaron, ¿sí? Entonces solamente tenemos hashes donde agregamos cosas y nada más, ¿sí? O sea, los podemos consultar, pero no los podemos eliminar. Bien, ¿qué tipo de problemas creen ustedes, si quieren de manera anticipada, pueden llegar a considerar que suceden cuando tenemos el problema de hacer bajas? O sea, de algo que tenemos que queremos eliminarlo por algún motivo, borrarlo. ¿Qué puede llegar a generar el problema? Tal vez ya se los spoileó Martín, ¿no? Pero sí, bueno, eso desde ya, pero me refiero yo cómo le impactaría a un hash abierto o a un hash cerrado, ¿no? Y a ese no podés acceder. Ok, lo que él dice, ¿sí? Por si no lo escucharon, pues,
tal vez es lógico, ¿sí? Dice, hasta acá tenía dos estados en el hash cerrado, ¿sí? ¿Qué es cuál? O sea, o ocupado o vacío, ¿está bien? Ahora lo que él dice es, agreguemos un tercer estado que se va a llamar borrado, ¿está bien? Entonces de esa manera yo puedo preguntar por esas tres variables, o sea, perdón, por esos tres estados en la variable. ¿Y qué más? Claro, lo que él dice es, ya está pensando de manera anticipada qué es lo que pasa cuando queremos agregar algo, ¿sí? Y demás. Eso es en hash cerrado. ¿Y en hash abierto qué pasaría? ¿Cómo? Ah, ok, está bien. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, idea, estrategia o algo? ¿Cómo, perdón? ¿Recursividad? ¿Lo que él dijo? Claro, él dijo, porque yo les pregunté lo siguiente, ¿no? ¿Qué problemas me traería generar bajas en un hash, tanto sea abierto o cerrado? ¿Está bien? ¿Cuál de los dos respondería mejor? Él dijo, en el hash cerrado tenemos dos estados por el momento, o ocupado o vacío. Y dijo, quiero un tercer estado que va a ser borrado, porque es importante, ¿sí? Saber si es que ahí había algo y ahora no hay nada. ¿Está bien? ¿Puedo llegar a reutilizar ese espacio o puedo llegar a preguntar si es que hay algo? ¿Está bien o no? Y en el hash abierto, como dijeron ellos, ¿sí? Por cada posición tenemos una lista enlazada, bla, 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 y ahí si borramos, medio que no nos complica la cosa, ¿sí? ¿Ustedes qué dicen, no? O sea, si quieren a priori, antes de que empiece a pasar los slides, ¿qué considerarían que sería más óptimo en ese... Bueno, no sé si la palabra es óptimo, pero digo, ¿cuál de los dos funcionaría mejor? ¿O el cerrado o el abierto? Cuando tenemos que borrar también, ¿no? Si quieren, tiren acá, total es 50 y 50, ¿no? Ok. Está bien. Ok. Escuchen lo que dice él porque está bueno, ¿sí? Allá, ¿cómo es tu nombre, perdón? Ezequiel, dale, perfecto. ¿Y tu nombre? Maxi. Bien. Ezequiel sugirió que el hash cerrado era más fácil para el caso de que borremos elementos. Pero acá Maxi dice, pará, acá. O sea, frená un toque la moto, ¿sí? Porque si yo agrego un montón de nodos, agrego un montón de clave valor, y termino borrando un montón, ¿sí? Cada vez que yo tenga una colisión o lo que fuere, voy a tener que ir preguntando, y después de mucho tiempo de uso, ¿sí? Me va a hacer una iteración muy larga eso, ¿eh? Y era justamente lo que queríamos evitar, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda la cosa? Bueno, está bien tu intuición, ¿sí? Así que te voy a dar crédito parcial. Y tenemos una. Sí, lo que pasa es que si tu función hashing está bien armada, en teoría deberían ser cortitas las listas, ¿está bien? O sea, a ver, si tu largo del arreglo es 2, bueno, va a tener el 0 o el 1 para ponerlo, pero si tu largo del arreglo es un montón, ¿sí? El hash debería responder uniformemente, entonces las listas deberían estar balanceadas o cortitas, ¿está bien? Bueno, bien, ahora sí. Bueno, bien, entonces, el abierto y el cerrado. Esto ya lo dijimos. Las colisiones, ¿sí? ¿Qué era lo que iban a pasar? Entonces, en el cerrado, iterábamos al siguiente, lo guardamos ahí y listo. Está. En el abierto, sí, como era una lista enlazada, lo agregamos ahí al final de la que es acá, ¿sí? O sea, el hashing le dice, déjamelo acá, va a estar acá, ¿está bien? ¿Sí? El cerrado era ese, ¿sí? Entonces, hay que resaltar bien esas dos diferencias para el momento de borrar. Bien, entonces como dijimos, ¿sí? Él había propuesto que en el cerrado solamente estaba el ocupado y el vacío. Ahora, ¿sí? Podemos agregar este tercer estado que sería borrado, ¿sí? Y bueno, el estado de la lista en el abierto no importa, ¿sí? De vuelta, puede ser está vacío o lo que fuere, pero eso corresponde a otro tipo de cuestión, ¿sí? No va al detalle.
Bien. Entonces ahora sí. Queremos borrar B. ¿Cómo haríamos para borrar B? ¿Cómo haríamos para borrar B? Ahí. ¿Qué sugerís que hagamos? ¿Cómo? Anil, claro. Sí, bueno, eso es la implementación, pero yo lo que voy es, le digo a mi hashing, le digo, che, dame B, entonces me va a mandar acá, itero en la lista, encontramos B y strácate, ¿sí? Lo borramos. ¿Estamos bien ahí? O sea, es lo mismo que dijiste vos de una manera más pedorra, ¿sí? Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? O sea, el hashing me dice, está acá, listo, está acá, esto es abierto, lo recorro. Si no está acá es porque alguien ya lo borró, no pasa nada. ¿Bien? No hace falta que respondamos con ¿qué pasó? Perfecto. Bien. Sí, decime. Dale, perdón. ¿Y es una mayúscula? Sí. Literalmente vamos a poder escribir en algún lado texto igual a nil, en este caso. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo esta operatoria con el hash abierto. Y en algún lado del código va a decir, bueno, alguna cosa igual a nil dentro de esta implementación. ¿Ustedes qué opinan? Gente que dice que no en la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué cosa es un TDA ya implementado? O sea, no sé, me imagino que como son nodos, podría ser quizás una cola o una lista o no sé cómo quiere hacerlo, pero Bien. ya está hecho. No puedo saber. Perfecto. En cada posición del hash hay algo que es una lista. Una lista que ya está implementada y nosotros cuando estamos realizando el hash, en cualquier caso, no conocemos la estructura interna de la lista. Entonces, en ningún momento tenemos la posibilidad de decir, no sé, lista.último igual nil, o lista.primero.next o punto siguiente igual a nil. ¿Por qué? Pues estaríamos accediendo a la estructura interna de la lista. Esta es la parte difícil donde decimos, nosotros estamos, como Alan, implementando un hash y utilizando como bárbara la lista ya implementada. Entonces la lista no podemos entrar, no podemos acceder a los atributos internos de la lista, sino que sí estamos accediendo a los atributos internos del hash. Estamos viendo desde adentro el hash, pero desde afuera la lista. ¿Ven? Vamos a usar la lista a través de su interfaz, a través de sus primitivas, mientras implementamos el hash, modificando literalmente sus atributos internos para que el hash funcione. Bien. Bueno, gracias. ¿Sí? No, pero me gustó porque, claro, lo del nil. Pero bueno, barro. Entonces seguimos. Bien, entonces en el cerrado, ¿sí? Claramente tenemos por el momento esto, ¿sí? A, B, vacío, vacío, Z. Si yo quisiera borrar B, ¿cómo haríamos? Ahora sí, alguien de por acá, por favor, que de acá ya hablaron, de este lado. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo? ¿Dijeron algo por ahí? No, pero bancá. O sea, no llegues a esa parte todavía. O sea, yo me refiero, ¿qué pregunta le tenemos que hacer al hash? Quiero borrar B. Listo. Nil. No. Está bien, o sea. ¿Cómo? Bueno, está bien. O sea, aplicamos la función hashing de B y nos va a decir dónde debería estar. ¿Sí? Supongamos que por un motivo, colisiona con el A. Bueno, seguimos el siguiente. ¿Por qué? Porque A no es B. ¿Está bien? Seguimos el siguiente, que es el criterio que tenemos en el hash cerrado para encontrar, ¿sí? O asignar. Entonces acá es B. Listo, lo encontré. ¿Sí? Ahora sí, lo hacemos como sea. ¿Está bien? Lo dejamos en estado vacío, lo borramos su clave, su valor, y lo dejamos en estado vacío y ya está listo para ser operado. ¿Está bien? Bien. Bárbaro. Ahora, ¿qué es lo que pasaría?
A ver si es la siguiente. Bien. Perfecto. Sí, perdón. Hay que dejarlo como borrado. Buenísimo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaría si es que yo acá quisiera borrar C? La letra C. ¿Cómo harían? ¿Cómo, perdón? ¿Tirás un? No, claro, está bien, no. O sea, de vuelta, es la misma idea. Tirás el hashing, te va a ir a algún lugar, supongamos que C daba acá, ¿sí? Y te dio vacío. Bueno, listo, entonces no hace falta borrar nada porque todavía no existe. ¿Se entiende? La idea, o sea, lo que dijeron ellos, que la parte principal del hash es lo de O de 1. ¿Está bien? ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Bárbaro. Bueno, fíjense esto, ¿sí? Pero sí, Esto cambia un... si quiere borrar C, tira pánico. O sea, primero trata de resolverlo, cuando se da cuenta que no puede, tira pánico. Está bien, perfecto. Ahí está, tirás pan. Bien. Bueno, bien. Entonces cambiamos al estado borrado ahora, ¿sí? Con B. Bien. Ahora es donde viene toda esta cuestión que Maxi nos estaba adelantando un poquito cuando les pregunté en la intuición de qué es lo que puede llegar a generar un hecho de borrado en vez de vacío o ocupado. Sí. Si queríamos hubiese llegado uno que tenga la misma clave, después de uno que se borre, si es que se encuentra con el que está vacío, va a pensar que ya dejó de encontrar elementos que tengan esa clave y no se va a dar cuenta de que está después. ¿Cómo es tu nombre? ¿Elisa? Leticia, perdón. Bueno, lo que dice Leticia, está muy bueno, dice, encontró un problema, dice, o se me ocurre un problema, dice. ¿Qué pasa si yo, también quiero agregar algo? ¿No es así? ¿Eso estás diciendo? O sea, que agregué, digamos, dos elementos que tengan la misma clave. Perfecto. Bien. Y luego borro, digamos, el primero, que sería la posición inicial del hash. Excelente, bien. Luego después el segundo. Ella dice, esto ya sucedió, ¿está bien? Ya tenemos A acá, ya tenemos borrado acá, vacío, vacío y Z. Ahora queremos agregar B, porque no sé, estamos hinchando, ¿sí? Hacemos hashing de B y nos devuelve esta posición. Resulta que está A, ya está ocupado, o sea, nos va a decir, che, está ocupado, guarda. Iteramos en uno, o sea, vamos al que sigue, y ahora nos dice ocupado. ¿Qué criterio tendríamos que tener? Perdón, nos dice borrado. ¿Qué criterio tendríamos que tener? ¿Ocupamos ese espacio que estaba borrado o vamos al siguiente? ¿O lo ignoramos y vamos al siguiente? ¿Cómo? No entendí. ¿Que lo ocupemos? ¿Decís? Ok. Cuidado, porque si hacemos eso, podríamos tener problemas. ¿Está bien? Entonces, lo mejor es ignorarlo, digo, seguir al siguiente y preguntar si el siguiente está vacío. Y ahí B, volver a ponerlo acá. ¿Está bien? ¿Por qué haríamos algo diferente a lo que él sugirió? Perdón. Él dice de ocupar este lugar, es decir, de asignar acá B de vuelta, ¿sí? Por lo que fuere, con su clave y su valor. Bueno, cuidado con eso, porque si hacen eso, ¿está bien? Supongamos que acá estuviese B acá abajo, ¿sí? Y acá hubiese otro valor de acá, y yo lo borré. Cuando leo borrado, voy a querer ocuparlo, ¿está bien? Y el B va a estar repetido dos veces. Y es la máxima de hash, que no puede haber algo repetido dos veces. ¿Quieres agregar? No, Ah, está bien. literalmente. Así que muy bueno, Leticia, lo que dijiste. No sé si era eso. Ok, no, si querés no entremos en ese detalle, pero lo que voy es, esquivamos esta posición, ¿está bien? O sea, lo que eliminamos fue la referencia, ya no existe, ahora está en estado borrado y punto, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque Leticia, me imagino que está orientándose para el lado de, después de que se usó mucho este hash, van a haber un montón de borrados, cosa que en el en el abierto no pasaba, porque son todas listas, ¿está bien? Entonces, después de que hay un montón de borrados, se genera un problema muy grande, lógico, porque tenemos que ir esquivando un montón de espacios,
¿sí? Bueno, nada, eso sucede, ¿está bien? Bien. Bueno, este es el ejemplo que ese mostraba en el aire. Es que yo guardo A, se guarda acá. Supongamos colisiona, guardo C, colisiona, se guarda acá. Guardo B, colisiona, se guarda acá. Cuando nosotros querramos guardar B, por ejemplo, acá no puede ir. Si vemos el borrado, aparentemente podría ir B acá. Pero si vemos el borrado e ignoramos nuestro algoritmo de seguir buscando hasta encontrar el elemento, hasta encontrar un vacío, vamos a obviar que B estaba acá y agregaríamos B en esta posición. O sea que sería un error, porque nuestro hash no admite tener claves repetidas. Eventualmente, en este hash inconsistente, cuando me pregunten cuál es la clave asociada a B, fallaría según cómo se le ocurre operar. Bueno, bien. Está bien, entonces acá, claro, nuevo estado. Esto, me imagino que lo deben conocer ustedes, el Pokédex, o tal vez es muy viejo, no sé. ¿Lo jugaron? Sí, ¿no? Claro. Sí. Claro. Bien. Bárbaro. Entonces ahora sí. ¿Está bien? Acá estamos entonces, ¿sí? Justamente con el ejemplo que mencionamos recién, ¿sí? El motivo por el cual no podemos llamarle vacío a un espacio donde eliminamos un clave valor ya existente, ¿sí? El estado vacío sería un error, pero un error desde el punto de vista teórico. ¿Está bien? Bien, buenísimo. Entonces, fíjense, acá tendríamos este rebote o esta mala información, ¿sí? Y sería un problema. ¿Está bien? Bien. Buenísimo, entonces acá definimos lo que ya mencionamos, ¿sí? Un borrado va a tener la misma suerte de criterio de ocupado, es decir, tenemos que ignorarlo y considerar, ¿sí?, que si es que es algo que estamos buscando, tenemos que seguir iterando, y si es que es algo que queremos ingresar, tenemos que seguir iterando hasta encontrar algo vacío. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Bien. Ahora sí, ¿qué pasa con la inserción? ¿Está bien? O sea, es justamente lo que mencionamos recién, ¿no? O sea, si es que nosotros vamos a cambiar algo a estado borrado, ¿sí?, la inserción nos va a facilitar mucho este trabajo. O sea, perdón, la inserción nos va a facilitar el hecho del estado borrado, ¿sí? Porque si no, no podríamos. Si caemos en el vacío, vamos a estar repitiendo el error de este ejemplo, ¿sí?, que ya mencionamos. Esto es justamente lo que intuía ahí Ezequiel, así que muy bien, ¿sí? Es el hecho de decir, bueno, a ver, ¿qué conviene, ¿sí?, cada vez que borramos? ¿Conviene redimensionar o no conviene? ¿Cuándo hacemos esa decisión de decir, che, a ver, pará, esto está muy sucio, vamos a limpiar un poquito, ¿sí?, y vamos a volver a arrancar? ¿Cómo harían eso? O sea, tenemos que elegir algún criterio, ¿sí? Bueno, justamente eso se llama el factor de carga, ¿está bien? Tenemos que mantener un balance, o sea, obviamente un hashing tendría que estar bien programado para que no haya muchas colisiones, ¿está bien? Y que se represente uniformemente, o sea, haga la distribución uniforme sobre un arreglo, pero así todo, después de mucho tiempo de utilización, puede haber muchos casos de borrado, ¿está bien? Entonces, en ese caso, tenemos que tener un criterio para redimensionar, ¿sí? Bien. Entonces, de esa manera nosotros podemos tranquilamente limpiar todo esto y que vuelva a funcionar nuestro hash como lo teníamos de origen, ¿no? O sea, limpito, pero obviamente con la información que tenemos. O sea, sin perderla, me refiero. Bien. Sí, decime. Claro, exacto. Claro, lo que ella dice es qué pasa cuando limpiamos. Eliminamos los borrados, ¿sí? O sea, a ver, es parte de la redimensión, ¿sí? O sea, cuando redimensionamos, vamos a utilizar lo que ustedes ya usaron y demás, lo que ustedes ya implementaron y demás en trabajos prácticos anteriores, pero a lo que voy es,
ustedes pretenden en una redimensión eliminar los borrados, o sea, los estados borrados, no solamente quitando esto, ¿sí? Sino que reubicando todo para que eso no suceda, ¿sí? Porque si seguimos con el estado borrado vamos a estar en el mismo problema que antes, pero ahora si nos quitamos todos los borrados del medio, ¿sí? Va a volver a ser algo muy cercano a un O de 1 de vuelta, ¿está bien? O sea, se entiende eso, ¿no? El hashing debería responder de la manera más rápida posible y distribuirnos uniformemente. Cuando hay muchas colisiones, que ese es el principal problema, ¿sí? Tenemos que pensar en redimensionar, ¿está bien? Por eso hay que eliminar los borrados, ¿sí? Y limpiarlo, ¿sí? Ese es el factor de cambio. Bueno, bien. Comentario final, bueno, sí. Ustedes van a reutilizar el código, ¿sí? Para el hash clave más la búsqueda, ¿sí? O sea, esto igual, nada, ya lo van a ver dentro de poco cuando lancemos el TP. ¿Cuándo es? ¿La semana que viene? TP1. TP1, después, sí, está bien. Pero bueno, nada, tranqui, no quiero ir por ese lado, así que bueno. Les pregunto, ¿tienen alguna duda, inquietud? ¿Hay algo que no quedó claro? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, buenísimo. Bueno, nada, eso fue la clase del día de hoy. Espero que... ¿querés sumar algo más? Sí, hay segmento. Ah, excelente. Dale. Bien, me quería quedar justo acá, un segundito, con este dibujito. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Nuestra función de hashing, por ejemplo, acá. De la letra A nos dio la posición C. Cuando pusimos la letra acá, la A. La función de hashing de la letra C nos dio 1. La función de hashing de la letra B nos dio 1. Vamos a hacer esto. Entonces, cuando quisimos guardar la A, la guardamos acá. Cuando quisimos guardar la C, se guarda acá. Cuando quisimos guardar la B, colisionó con la C y vino por acá. Y eventualmente borramos la C, ¿sí? Entonces, punto número 1. Si a mí me piden buscar la B, me piden buscar la letra B para saber la clave asociada, para saber si la letra B está presente en el hash, lo que haríamos primero que nada es buscar a través de su función de hashing en qué posición debería estar. Debería estar en la posición 1. Como está borrado, yo no sé si la B estará o no estará en el hash. Lo mismo si estuviera ocupado. Está borrado, busco hacia abajo, encuentro la B y puedo devolver el dato asociado o devolver que la B está presente. Y en particular, eso tiene algo interesante y es que es prácticamente el mismo código, lo que decía la última diapositiva. Buscar la B para saber si está, o para devolver el dato asociado, o para operar de alguna manera, son unas secciones de código muy similares que si se puede hacer con código auxiliar, que después se reutiliza en las diferentes funciones, eso está bueno, ¿sí? Por otro lado, ¿cuál sería el resultado esperado de, por ejemplo, digamos que nuestro criterio de redimensión, al guardar, no sé, la letra D, me dice, bueno, no sé, la D debería estar por acá, nos avisa, no, che, mira, deberías redimensionar. Hay muchos borrados, muchos ocupados, deberías redimensionar. ¿Qué esperaríamos que pase? ¿Sí? Punto número 1, capaz tendríamos una tabla más grande, probablemente con el doble de lugar, ¿sí? Así como lo hemos hecho en la pila. Y, por ejemplo, ¿cuál va a ser el resultado de la función de hashing con la A? Dicen 0. ¿Cuál sería el resultado con la función de hashing con la C? Pueden no ser los mismos. De hecho, probablemente cambien, ¿sí? Esa es la cuestión. Las funciones de hashing son susceptibles a cambios del tamaño, ¿sí? Dependiendo de cuál es el tamaño de mi tabla, el resultado de la función de hashing va a ser diferente. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que estamos pensando que suceda? Después de todas estas cuestiones que están tan colisionadas, tan pegaditas, es que nuestra nueva función de hashing, tomando en cuenta la tabla que era más grande, distribuya los datos con menos cantidad de colisiones, ¿sí?
¿sí? Una buena función de hashing para estos elementos seguramente los mande a lugares diferentes. Entonces el hashing de A capaz da, no sé, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se guarda acá la A. Y el hashing de C capaz sigue dando 1, porque coincidencia, C se guarda acá. Y hashing de B, no sé, está 4, 0, 1, 2, 3, 4, se guarda acá B. Y el hashing de D, justo dio 4 también, bueno, nada, una colisión, viene D, no se puede guardar acá, se guarda acá. Sí. Al inicio habíamos visto, no sé cuánto se tiene que poner encima de otro, algo que se pisa, no sé cuándo se pisa. ¿Qué se pisa? Creo que habíamos notado que se pisaba como valor. Porque dice reemplazar el dato. Está bien. Usamos la misma. Bien, porque acá estamos hablando de claves, ¿sí? Las claves representan cosas en la vida real. Por ejemplo, puede ser la letra D. ¿Cuántas veces aparece la letra D en una palabra? ¿Sí? Lo estamos contando y podemos decir, bueno, la letra D aparece una vez en esta palabra, por decir algo. Entonces el dato asociado de la letra D puede ser 1. Eventualmente podemos seguir explorando la palabra y darnos cuenta de que tiene otra D. Entonces en ese caso, quisiéramos que el dato asociado de la letra D sea 2. Entonces, lo que decimos es, bueno, ahora guardame a la letra D con el dato asociado 2. ¿Sí? Y eso lo que hace literalmente es pisar el dato anterior. El dato anterior, que solía ser 1, ahora debería ser 2. ¿Sí? El hash es una estructura que asocia claves con datos. Típicamente mostramos las claves porque es la parte interesante, pero nos tenemos que olvidar que cada una de las claves está asociada a un dato en particular. Y si a mí me piden guardar primero la D con el valor 1 y después me piden guardar la D con el valor 2, esto tiene que actualizarse, lo que coloquialmente se le llama pisar. ¿Y hay una diferencia entre asociar, entre iniciar por primera vez, digamos el valor de D, insertar por primera vez con un primer valor, Sí. y volver a asignarle, o sea, ajustarlo, pero son como dos distintos en alguna forma de la implementación? Digamos, a nivel lógico es lo mismo, ¿sí? La diferencia es que puede ser que vos tengas cosas ya guardadas en tu hash que hacen que la forma de operar con un dato que está repetido sea distinta. Por ejemplo, y acá vamos a implementación. Si esto es un hash genérico, implementación, nuestro hash está hecho como hash abierto. Entonces cada posición tiene una lista. Entonces la lista va a decir, bueno, la D está asociada al valor 2, lo que sea. La A está asociada al valor 1, ¿sí? A nivel de implementación, cuando me pidan agregar la letra C y yo verifique que la letra C no pertenece al hash, la operación va a ser agregar a esta lista la letra C con su dato asociado. Dato. ¿Ok? En cambio, y a nivel de operación, cuando a mí me pidan guardar un dato, por ejemplo, que la D ahora vale 3, ahora está asociado con el valor 3, yo no puedo venir a la lista de implementación del hash abierto y agregar un nuevo dato con el valor 3, porque eso no es lo que debería hacer. Lo que yo debería hacer en la implementación interna de este hash es donde dice D3 que diga donde decía D2 que diga D3. ¿Bien? O sea que el dato de D está asociado al número 3. Esa es una diferencia de implementación. Es como que, literalmente, como ustedes se puedan escribir código del lado de Alan, en algún lado va a decir if el dato ya pertenece, hago una cosa, y si no pertenece, hago una cosa distinta. ¿Está bien? ¿Preguntas? Ok. Vamos a ver con qué nos sorprenden estos ejercicios, un poquito. Vamos a hacer un reset. Ok, a ver si estas son las diapos. Bien, dice ejercicio. Se tiene un hash abierto
implementado con la siguiente estructura. ¿Sí? Vamos a analizar la estructura. ¿Eso por acá? Dice que el tipo de hash que tiene la capacidad de tener claves comparables y valores cualquier cosa es un struct. ¿Ven? Un hash. Definiendo un hash. ¿Cómo se declara internamente? Inocente. La tabla es una tabla que es un arreglo, un slice de listas, donde cada lista, ¿sí?, tiene en los campos que son clave y valor. ¿Sí? Esto campo es nuevo, campo. ¿Sí? Campo le llamamos a un paquetito que tiene la capacidad de guardar clave y valor. ¿Qué pasa? Dentro de las listas nosotros podemos guardar cualquier cosa. En particular nos va a ser de utilidad guardar una burbujita que tenga la capacidad de guardar tanto las claves como los valores. Como yo hacía ya en el dibujito que decía que la clave D está asociada al número 2. ¿Okay? Y acá está la definición del campo que tiene su clave y su dato. Clave comparable, dato cualquier cosa. Hasta ahí una primera aproximación a cómo podría ser la implementación interna de un hash. ¿Ok? Y dice, implementar la primitiva contiene valor, ¿sí? ¿Cómo? No es una lista. Es una lista. Del tipo de un struct. Es una lista de un tipo, que es un struct, sí. Porque se llama campo. La primera vez que un struct se llama campo. Por decir algo. Sí. La primera vez que un struct se llama campo. Otra vez capaz se llamaba fracción. Como habrán dicho, visto en los ejercicios, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, implementar la primitiva contiene valor, ¿sí?, que puede ser cualquier valor, para un dato asociado, y me diga bool, devuelve bool, true o false, que me diga verdadero si el hash almacena alguna clave con ese valor asociado, o falso si no está el valor asociado en el hash. No se pueden usar iteradores hash, ¿sí?, porque es una primitiva, es importante. Siempre que alguien les pide una primitiva no pueden usar el iterador. Indicar y justificar la complejidad de la primitiva. ¿Ok? Entonces, literalmente, venir por acá y decir, bueno, yo tengo una func, ¿sí?, para un hash, ¿sí?, acá donde pierdo, hash, asterisco, hash, cositas, ti. ¿Contiene valor? Me pasan por parámetro. Me pasan por parámetro el dato que tengo que buscar, el dato B, y tengo que devolver el bool. ¿Está bien esto, Fede? Hash, adelante, atrás, no me acuerdo. El asterisquito. Ustedes saben. El asterisquito va acá, ¿dónde va? ¿Ahí dónde está? H asterisquito. Bien. Bueno, ¿qué hago? Tengo un hash, voy a llamar H. Tengo un valor y lo tengo que buscar, a ver si está. Recorrer la tabla de hash, interesante. Bueno, te voy a escribir por acá. ¿Cómo hago para recorrer la tabla de hash? Inicio el valor asociado a la clave. Bien, ¿qué clave? El dato es un valor, no es una clave. Ustedes me dicen, yo tengo que escribir for, un for tengo que escribir, ¿no? For. ¿Por dónde empiezo a iterar? ¿Sí? Dibujito. Tengo mi tabla de hash. Mi tabla de hash tiene posiciones. Cada posición tiene una lista. ¿Sí? Porque es un hash abierto.
me pregunto si alguna de las posiciones de esta lista tiene un campo cuyo valor sea este que está acá. ¿Qué posiciones del hash desde 0, 1 hasta n, menos 1, me conviene recorrer en búsqueda de este valor? Sí, es una primitiva. La. Bien, ¿qué pasa? La función de hashing era lo que yo hace un rato decía hd, y que yo ponía acá una clave k. ¿Sí? El valor asociado. Es el valor asociado, pero no escuché lo siguiente. ¿Qué pasa si yo escribo hd dato b? ¿Esto funciona? ¿Esto funciona? ¿Esto? Bien, es posible que haya un error de compilación porque este dato, ¿sí? Go dice, tu dato podría ser cualquier cosa. Y la función de hash pide un comparable. Entonces no me va a dejar. ¿Está bien? Entonces yo no tengo la capacidad de usar la función de hash para saber por dónde buscar, porque no estoy buscando una clave, estoy buscando datos. ¿Entendés? Lo guardo. Bien, por las dudas, la gente que está hablando del ejercicio, está hablando de otra cosa. ¿Piensan que es mejor terminar la clase acá y nos vamos a casa? ¿Cómo hacemos? ¿Vamos acá? ¿Dónde debería buscar el dato? No sabés, entonces debería buscarlo en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para recorrer toda esta tabla? ¿Sí? Podría estar en todos lados. ¿Cómo hago para...? Tengo un for i 2 puntos igual a 0, ¿sí? Y menor que el largo, ¿sí? Len de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Si el atributo se llama tabla y la clave llama, el objeto se llama h.tabla. Y más igual a 1, como se le dice. Bien. Un for para recorrer cada una de estas posiciones de la tabla. ¿Sí? Me dicen otro for. Identifiquemos qué tenemos, ¿no? Identifiquemos qué es lo que yo puedo acceder acá, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Yo tengo h.tabla de la posición i. ¿No es cierto? Yo tengo un típico for, estoy recorriendo un arreglo. En cada posición del arreglo hay algo guardado. ¿Qué es lo que hay guardado en esta posición del arreglo? Hay una lista, ¿no? Vamos a guardarlo con un nombre típico. Vamos a darle L. Ahora sé que hay una lista. Yo hace un ratito no estábamos perdidos, no sabíamos ni qué hay que recorrer. Ahora por lo menos estamos recorriendo toda la tabla y en cada posición hay una lista. ¿Está bien? En cada posición hay una lista. Vamos a hacer zoom. Zoom a esta lista. Vamos a verla acá. Con otro. Zoom. Acá está la lista. Así se vería una lista donde cada lugar es un campito con la clave y el dato. De acá, PES 4, no sé. Gato 1, lo que sea. Tenemos una lista
donde en cada posición de la lista hay cosas guardadas, con su clave y con su dato. ¿Ok? Denme un ejemplo de un valor que podría estar buscando que yo pueda encontrar en esta posición de la tabla, en esta lista. 1. Si dato es igual a 1, debería poder yo correr este código, que venga por acá y diga, acá está, encontré la clave, existe, y por lo tanto hacer return true. Bien, eso es lo que nos gustaría. Estamos avanzando, por lo menos yo digo, bueno, acá tengo una lista, la lista se ve así, y esto es lo que tengo que hacer, lo que lograr. Y si me pasan como dato 3, ahí tendría que devolver false, porque el 3 no está. Estoy suponiendo que no está en toda la tabla. Bien. Bueno, tengo la lista. Y recuerden, no tengo la implementación interna de la lista. Tengo una lista que funciona a través de su interfaz. ¿Cómo hago para preguntarle a la lista, che, ¿será que el 1 está en algún lado? ¿Que el 3 está en algún lado? ¿Cómo hago para preguntarle eso a la lista? Vamos a usar un iterador. ¿No es cierto? Podemos usar un iterador. Entonces, ¿cómo escribo un iterador? For, ¿sí? Iter, vamos a poner it, es igual a, lista.iterador. Si hay siguiente, bien. Se podría, si quieren ahora lo vemos. Consenso general, se les ocurrió usar el iterador. Yo les comentaba hace una par de clases, en general todo lo que puede hacer un iterador externo, un iterador interno también lo puede hacer. En general, excepto cambiar la estructura interna de la lista. Bien. Ahí siguiente. Iterador, paréntesis. ¿Y acá se puede escribir algo? ¿O no escribo algo y después vemos? Acá se puede escribir it.siguiente. El paso iterativo. Ok. Ahí está el for. Ok. ¿Cómo debería leer un elemento acá dentro de este for? Hice un for, hice otro for. Acá hay elementos. ¿Cómo leo uno? ¿Cómo leo un elemento en este momento? Hay muchos, pero quiero uno. ¿Cómo consigo uno? It. Punto. Ver actual. Bien. Ver actual. Puedo ver un elemento. ¿De qué tipo es ese elemento? En la lista, ¿qué cosas hay guardadas? Campos. Entonces, me lo voy a guardar en una variable que llame C. C, de campo. ¿Bien? Y de ese campo, ¿qué es lo que quiero saber, qué es lo que quiero averiguar? Sí, ¿cómo? Quiero ver el dato. ¿Cómo se hace? C.dato. ¿No? Acá está. El campo tiene un atributo dato. Es el dato. Y quiero saber si es igual al que me pasan por parámetro. Al dato. Bien. ¿Qué hago? Esta es una comparación booleana. A veces da true, a veces da false, pero no estoy usando esa información. Me falta el if. Muy bien, if esto se cumple. ¿Y si se cumple qué? Return true. Ok. Ahí. ¿Y si no se cumple? Pues yo no puedo ver un solo dato y decir, bueno, no es, return false. Yo quiero buscar toda la tabla y ver si está. Bien.
afuera de este primer for, si el código llega a esta posición, ¿qué es lo que sé? ¿Qué es lo que pasó? Fui a la primera lista, busqué con el iterador, eventualmente no hubo más siguiente, el iterador llegó a la última posición de esa lista, y entonces terminó este for. ¿Sí? Ahora, eso se va a hacer, en este caso, para este elemento de la lista. Este for de afuera me está asegurando que se haga para esta lista, para esta lista, para esta lista, para esta lista, todas las listas que tenga la tabla de hash. ¿Sí? Y cuando buscó para una lista en la tabla de hash, buscó en todas las posiciones de esa lista. Y para todas las posiciones de la tabla de hash, buscó en todas las listas que había. ¿Qué puedo hacer? Return false. Busqué por todos lados y ese dato no estaba. Pero así. Return false. Cierro la función y estamos bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué yo insistí en ir tan lento en este ejercicio, entre comillas? Porque hay gente que se empezó a aburrir y dijo, bueno, hablemos de otra cosa. Porque cada línea de código de este ejercicio es un concepto. ¿Sí? Es realmente un concepto. Es decir, bueno, esta será la definición de la función, me la puedo copiar y pegar allá. Pero después, acá, conceptualmente tengo que pasar por todos los elementos de la tabla de hash. Y tengo que pasar por todos porque no sé por dónde arranca. No tengo forma de saber a priori dónde puede un valor estar. ¿Sí? ¿Y de qué manera puedo yo iterar por toda una tabla? Acá está el concepto de cada posición es una lista. Acá, ¿cómo itero las listas? Acá, ¿cómo veo una posición de la lista? Y acá, ¿cómo resuelvo el ejercicio? ¿Está bien? No le voy a mostrar el código ya hecho y voy a decir, miren, era re fácil. No. Hay que pensar. Bien. Por otro lado, y como ejercitación de listas, esta sección se podrá hacer con un iterador interno. ¿Esa sección? ¿Sí? ¿Qué tengo que escribir? Bueno, la lista se llama L. L. Punto. Iterar. Con mayúscula. Iterar. Y una función que itere. Una función que itere y que haga para cada posición de la lista, ¿qué es lo que va a hacer? Corroborar si está el dato. Entonces, if la posición de la lista es un campo, entonces eso podríamos decir directamente C, como se llama la variable. Acá en iterar tendría que estar la definición de que, bueno, tenemos el dato, tenemos el C, que es el dato de la lista, y tenemos una variable más, que ¿dónde va a estar? Va a estar acá, la B, para que entre acá adentro. El dato es C, ahí está, C punto dato, ¿sí? Este es el dato de la lista guarda datos de tipo campo, para no confundir, y este es el dato que está dentro del campo, ¿sí? A propósito les puse el mismo nombre para molestar. ¿Sí? Esto acá, en vez de dato diría B. T, el T de la lista. Bien. Si C.dato igual, ¿a qué cosa? Al dato, ¿no? ¿Que cómo hace dato para vivir acá? ¿Sí? Se mudó de Palermo, se vino a vivir a este contexto de la lista. No, como está al iterar dentro de nuestra función, cualquier variable que esté por acá, se mete la función y dice, yo también puedo participar. Entonces, si
el dato es igual al que yo estaba buscando, ¿qué hay que hacer? Return true, ¿no? Devuelvo true para que la función sepa que devolví true y devuelva true como acá. ¿No? No hay que escribir exactamente lo mismo. Return true. En una función de iteración, ¿qué es lo que me dice return true? Lo único que me dice es, bueno, seguí iterando. Escribir return true acá es decirle a iterar, che, todavía no encontré lo que buscaba, seguí iterando. De ninguna manera puedo escribir return true acá. ¿Qué quería decir? Por ejemplo, una variable, lo encontré, que arranca en false. Acá lo encontré, puede ser true. ¿Y vale la pena devolver algo acá? No vale la pena, aunque yo también podría hacer return false. What? Exactamente lo contrario de lo que estaba haciendo antes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy iterando y ya lo encontré, no necesito que siga iterando. Y escribir return false en el contexto de iterar significa que no quiero iterar más. Si pones break no pasa nada, porque la iteración va a continuar. Esto es un if, no se quiebra la función. El break funciona para iteración. Si lo pongo el if, el break, tampoco. Pues el break no te va a quebrar un llamado a una función. Tal cual, porque no es un for. Bien. Bueno, ese es si el if da true. Y si el if da false, ¿tengo que hacer algo? Antes de cerrar esta función de iterar. Return, escuché por ahí. ¿Qué pasa? Yo estoy acá definiendo en contexto una función anónima que itere mi iterador interno. ¿Qué es lo que tiene que devolver una función que yo escriba acá? Siempre tiene que devolver un booleano. Cuando no quiero iterar más, devuelve false. Pero si quiero seguir iterando, devuelve true. ¿Sí? Y quizás viendo esto, cuando de repente, si lo encontré, devuelvo false, y si no lo encontré, devuelvo true, ese momento sería cuando un alumno piensa, mejor uso la versión con iterador externo. Porque si no, tengo que devolver false cuando dice true, devolver true cuando dice false. Y no me puedo olvidar ningún return. Porque si no, la iterar no compila en ese sentido. Sí. Return no encontré también. En el peor de los casos, yo podría devolver siempre true. Total que itere y listo. Lo encontré, ya está. Si itera un par de veces más, no pasa nada. Se puede también. Pero podría devolver no encontré. Si no lo encontré, eso incluso semánticamente tiene mucho sentido. Es decir, si este return me dice, si quiero seguir buscando siempre y cuando no lo haya encontrado. ¿Bien? Esto ahí, no lo haya encontrado. ¿Ok? C.dato distinto a dato, sí, en ese caso, digamos, ese caso del if no podría llenarlo con nada. Sería poner return true, por ejemplo. Si yo niego esa condición, no puedo poner acá encontré igual a false, por si me piso. Tendría que verlo, ¿no? Habría que checar. Bien. Y si quisieras devolver, es que entiendo que ahorita vas a devolver el primero que te aparezca con ese dato. Bien. Y para el último. Si quisieras el último, sería otro ejercicio. Sería otro ejercicio, pero ese requeriría, por ejemplo, guardarte en algún lado donde lo encontraste, seguir buscando hasta llegar al final y el último que encontraste devolverlo, por ejemplo. Pero para este ejercicio, pregunta si el valor está o no. Otro ejercicio podría ser, dame todas las claves que tengan este valor asociado. En ese caso, lo que tendría que hacer,
crear una lista de resultados y en esa lista de resultados guardar todos los resultados que vaya encontrando. ¿Ok? Complejidad de esto, ¿cuánto tarda? O de n cuadrado, o de n, ¿sí? ¿Qué es n? Cantidad de elementos. Si decimos, y borro acá, si decimos que n es la cantidad de elementos, literalmente esto tarda O de n. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un elemento en el hash, tengo que hacer algo que tarda O de 1. ¿Sí? Otra forma más difícil de expresarlo sería, bueno, no sé, si cada lista tiene k elementos y la cantidad de listas es W, entonces esto tarda k por W. Pero no hace falta ni siquiera que cada lista tenga la misma cantidad de elementos, sino que todos los elementos van a ser recorridos una sola vez. Y se puede decir O de n, es importante, O de n siendo n la cantidad de elementos. ¿Sí? No podemos escribir O de n y no decir que es n, a menos que sea aparente. En el ejercicio no dice nada de n. La cantidad de elementos en la tabla. En la tabla. No la cantidad de posiciones en la tabla, la cantidad de elementos en la tabla. ¿Qué pasa? Esto es una tabla de hash. Esta tabla de hash, por ejemplo, tiene 9 elementos, suponiendo que esta lista está vacía. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N igual a 9, n elementos. ¿Está bien? ¿Son libres?